Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy radiante de tenerlos por aquí hoy. De verdad espero que estén teniendo un día espectacular, porque yo lo estoy, y créanme, con el vídeo que les tengo preparado, su día se va a poner aún mejor. Es de esos vídeos que te dejan pensando, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber, y que, bueno, te dejan con ganas de más. Ya vieron el título y sí, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Ander Cell y Kerem Bürsin. La pareja que incendió las pantallas con Senkalkapm y conquistó corazones a nivel global. Pero alto ahí, no nos detendremos en la eterna pregunta de si han vuelto o no. No. Vamos a desenterrar algo mucho más profundo, algo que si mis fuentes son correctas, podría redefinir su historia para siempre. Prepárense porque lo que les voy a revelar hoy es una bomba de relojería. Una información que, de confirmarse, resonará en cada rincón del fandom, en cada foro de discusión, en cada titular de prensa. ¿Están listos para la explosión? Pero antes de que me lance al abismo de la especulación confirmada, déjenme recordarles a los nuevos miembros de esta comunidad, suscríbanse al canal. Activen esa campanita. No querrán perderse ni una pizca del contenido jugoso que tengo preparado para ustedes. Aquí en mi canal la información vuela, los chismes se cocinan a fuego lento, y el entretenimiento está garantizado. Además, su suscripción es el combustible que necesito para seguir indagando en los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Así que no lo piensen más, es gratis y me ayudan un montón. Bien, ahora que ya tenemos a todos a bordo, volvamos a la pareja del momento, Hande y Kerem. ¿Quién no recuerda su cuento de hadas moderno? El flechazo en el set, la química palpable, las miradas cómplices, los rumores que se hicieron realidad. Vivimos en un estado de euforia constante. Cada foto juntos era un regalo, cada entrevista una confirmación de que el amor verdadero existía. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia se desvaneció, la burbuja estalló, y la ruptura nos golpeó como un balde de agua fría. El fandom entero se sumió en el luto. Desde ese fatídico día, las conjeturas han sido la moneda corriente. Que si se odian a muerte, que si se aman en secreto, que si volverán a estar juntos, que si ya están saliendo con otras personas. Un verdadero laberinto de rumores y especulaciones. Y la verdad es que hasta ahora nadie ha podido aportar una prueba contundente, una confirmación oficial que ponga fin a este culebrón interminable. Pero aquí es donde todo cambia. Agárrense fuerte porque les voy a soltar una fecha. 5 de marzo de 2025. Y una palabra, revelación. Una revelación que, según mis fuentes, será absolutamente inesperada. ¿Qué demonios significa todo esto? Tranquilos, no se desesperen. Los invito a acompañarme en este viaje de investigación que he estado llevando a cabo durante semanas. He dedicado noches enteras a recopilar información, a analizar cada detalle, a conectar los puntos, a hablar con personas cercanas a la pareja. Me he transformado en una verdadera agente encubierta. Y lo que he descubierto es, bueno, mejor que se sienten porque esto es fuerte. Primero hagamos un pequeño repaso. Tras la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados, al menos públicamente. Hande se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem hizo lo propio, diversificándose y buscando oportunidades tanto en Turquía como en el extranjero. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno ha confirmado oficialmente ninguna relación. Y aquí radica la clave. ¿Qué pasaría si toda esta separación fuera una farsa? ¿Qué pasaría si Hande y Kerem nos estuvieran engañando a todos, jugando al despiste para proteger algo mucho más valioso? Lo sé, suena a teoría conspirativa digna de Hollywood, pero escúchenme atentamente. Hay una serie de detalles, aparentemente insignificantes, que al unirlos, revelan un patrón sorprendente. Pequeñas piezas de un rompecabezas que al completarlo, nos muestra una imagen muy diferente de la que creíamos conocer. Por ejemplo, ¿recuerdan la cantidad de veces que Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo? Coincidencias que se repiten con una frecuencia sospechosa. Y no me refiero a eventos públicos o alfombras rojas, sino a restaurantes discretos, hoteles apartados, ciudades lejanas. Lugares donde podrían pasar desapercibidos, lejos de las miradas curiosas de los paparazzi. Y luego están las redes sociales.
Hay, las redes sociales. El campo de batalla de los toques, el paraíso de los detectives virtuales, el refugio de las indirectas y los mensajes encriptados. Ande y Kerem han sido maestros en el arte de la sutileza, dejando pistas a diestro y siniestro, guiños que solo los más observadores han logrado descifrar. Un verdadero laberinto de emojis, hashtags y fotos con referencias ocultas. Pero créanme, cuando uno sabe dónde buscar, las pistas aparecen. Pero la cosa no termina ahí. También he estado hablando con personas cercanas a la pareja, gente que ha compartido confidencias conmigo a cambio de mantener su anonimato. Y lo que me han contado es sorprendente. Me han confirmado que Ande y Kerem han mantenido el contacto durante todo este tiempo, un contacto que, al parecer, ha ido mucho más allá de una simple amistad. Un vínculo que se ha mantenido fuerte a pesar de la distancia, de las agendas apretadas, de los rumores y las presiones mediáticas. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿qué va a pasar el 5 de marzo de 2025? ¿Cuál es esa revelación inesperada que tiene en vilo a toda la comunidad de fans? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante porque, según mis fuentes, Ande y Kerem tienen algo muy importante que anunciar. Algo que cambiará sus vidas para siempre. Y no se trata de una simple reconciliación. No esperen una foto de ambos tomados de la mano, ni una declaración oficial confirmando que han vuelto a estar juntos. No, lo que tienen planeado es mucho más grande, mucho más impactante. Algo que involucra un bebé. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel podría estar embarazada de Kerem Bürsin. ¡Bum! ¡Bombazo! ¿Cómo se quedaron? Sé que es una noticia impactante que puede sonar descabellada, pero déjenme explicarles por qué creo que esto es cierto. Primero está el factor tiempo. Si analizamos las fechas, si tenemos en cuenta las coincidencias mencionadas anteriormente, si prestamos atención a las declaraciones indirectas de la pareja, todo encaja a la perfección. El embarazo de Ande coincidiría con un periodo de tiempo en el que ella y Kerem habrían estado manteniendo un contacto más cercano, aunque de forma discreta. Segundo está el cambio físico de Ande. En las últimas semanas, se la ha visto luciendo ropa más holgada de lo habitual, evitando las fotos de cuerpo entero y mostrando un rostro ligeramente más redondeado. Pequeños detalles que, aunque pueden ser casualidad, también podrían ser indicativos de un embarazo temprano. Sabemos que los primeros meses son cruciales y muchas mujeres prefieren mantenerlo en secreto hasta superarlos. Y tercero está la actitud de Kerem. Se le ha visto más protector, más atento, más caballeroso de lo habitual. Incluso ha cancelado algunos proyectos profesionales, alegando motivos personales, que no ha querido especificar. Podría ser que estos motivos personales estén relacionados con la llegada de un nuevo miembro a la familia. ¿Estará Kerem preparándose para asumir su rol de padre, reorganizando su agenda para poder estar presente en cada etapa del embarazo? Por supuesto, todo esto son meras especulaciones, basadas en la información que he recopilado y en mi propia intuición. Pero sinceramente creo que hay muchas posibilidades de que esto sea cierto. Y si lo es, sería una noticia maravillosa. Imaginen la escena, Ande y Kerem anunciando que van a ser padres. La foto de Ande luciendo su incipiente barriguita. La alegría desbordada de sus fans. Sería un momento histórico. Un evento que marcaría un antes y un después en la historia de la pareja. ¿Pero por qué esperar hasta el 5 de marzo de 2025 para hacer el anuncio? ¿Por qué mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? Bueno, aquí es donde entra en juego la estrategia. Ande y Kerem son conscientes del enorme impacto mediático que tendría esta noticia. Saben que su vida se convertiría en un reality show las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso quieren controlarla, manejarla a su manera. Quieren esperar a que Ande esté en un punto más avanzado del embarazo, para que la noticia sea aún más impactante. Quieren prepararse para la avalancha de atención que van a recibir, tanto de los medios de comunicación como de sus fans. Quieren proteger su intimidad y la de su futuro hijo, evitando que se convierta en un objetivo de los paparazzi y los haters. Y no solo eso. También podrían estar negociando con alguna revista o cadena de televisión para vender la exclusiva. Al fin y al cabo, esto es un negocio, y Ande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía. Una exclusiva mundial sobre su embarazo podría generar millones de dólares. Así que ahí lo tienen. Mi predicción,
Andercel y Kerem Bürsin van a anunciar que están esperando un bebé el 5 de marzo de 2025. Una revelación inesperada que va a revolucionar el mundo del espectáculo. Ahora sé que muchos de ustedes estarán escépticos. Pensarán que estoy exagerando, que estoy inventando cosas para ganar visitas en mi canal. Pero les aseguro que tengo mis razones para creer esto. Y el tiempo dirá si estoy en lo cierto o no. Pero independientemente de si mi predicción se cumple o no, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son personas, con sentimientos, con sueños, con derecho a su intimidad. Tienen derecho a su felicidad, a tomar sus propias decisiones, a vivir su vida como mejor les parezca. Y si realmente están esperando un bebé, les deseo lo mejor. Que sean muy felices, que formen una familia maravillosa, que disfruten de cada momento de esta nueva etapa. Se lo merecen. Y a todos ustedes, mis queridos suscriptores, les pido que respeten su decisión. Que no los acosen con preguntas, que no los juzguen, que simplemente los apoyen. Porque al final, lo más importante es el amor. Y si Hande y Kerem se aman y quieren formar una familia, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? ¿Quiénes somos nosotros para entrometernos en su vida privada? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar sus decisiones? Ahora sé que están ansiosos por saber qué más he descubierto en mi investigación. Sé que quieren conocer todos los detalles, todos los secretos, todos los chismecitos. Pero no quiero revelar todo de golpe. Quiero dejarles con la miel en los labios, con la intriga, con las ganas de saber más. Así que si quieren saber más sobre este tema, les invito a que me dejen sus preguntas y comentarios en la sección de abajo. Prometo leerlos todos y responderlos en un próximo vídeo. Además, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like y compartirlo con sus amigos. Me ayudarían un montón a llegar a más gente. Y por supuesto, si aún no están suscritos al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Siempre traigo contenido interesante y divertido. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por su apoyo. Por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, por suscribirse al canal. Son los mejores. Gracias a ustedes, puedo seguir haciendo lo que me gusta. Y espero poder seguir entreteniéndolos por mucho tiempo. Así que una vez más, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Será aún más emocionante. Para recapitular rápidamente, hoy hemos hablado sobre la posible revelación inesperada de Andercel y Kerem Bürsin el 5 de marzo de 2025. Hemos analizado las pistas, las coincidencias y las declaraciones indirectas que podrían indicar un embarazo. Hemos especulado sobre los motivos que podrían llevar a la pareja a esperar hasta esa fecha para hacer el anuncio. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su intimidad y su decisión. Además, hemos explorado el impacto mediático que tendría esta noticia y las posibles estrategias que Hande y Kerem podrían estar utilizando para controlar la situación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. He puesto mucho trabajo y dedicación en esta investigación, y espero que haya sido informativo y entretenido para ustedes. De verdad que he estado buscando cada pequeña grieta en la información para traerles lo mejor. Gracias nuevamente por su tiempo y atención. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y dejar sus comentarios. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Ahora quiero invitarlos a que me dejen sus pensamientos sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem realmente están esperando un bebé? ¿Qué piensan que va a pasar el 5 de marzo de 2025? ¿Qué les gustaría decirles a Hande y Kerem si esta noticia se confirma? Quiero saberlo todo. Sus teorías, sus predicciones, sus deseos, todo. Dejen sus comentarios en la sección de abajo y prometo leerlos todos y responderlos en la medida de lo posible. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Recuerden que este canal es una comunidad, un espacio donde podemos compartir nuestras pasiones, nuestros intereses y nuestras opiniones de forma respetuosa y constructiva. Así que no duden en participar, en expresar lo que piensan, en compartir sus ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos en las redes sociales y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y creando contenido para ustedes.
Cada like, cada comentario, cada suscripción es un pequeño gesto que me impulsa a seguir adelante, a investigar, a analizar, a compartir información con ustedes. Recuerden darle like al vídeo para que llegue a más personas que estén interesadas en este tema. Compartan el vídeo en sus redes sociales para que sus amigos y familiares también puedan enterarse de esta posible revelación. Y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y me ayuda un montón. Además, así podrán estar al tanto de todas las novedades y chismecitos que traigo al canal. No se pierdan la oportunidad de formar parte de esta gran comunidad, de estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, de participar en sorteos y concursos exclusivos para suscriptores. Les prometo que no se arrepentirán. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.